por ejemplo, la cuestión de los pueblos originarios. Yo admiro mucho a los pueblos originarios que he visitado, como digo, por ejemplo, ahora recientemente esto de Misiones. Pero atención, los pueblos originarios te dicen que el clima no funciona, pero no te saben decir la causa. La causa la dijeron nuestros científicos, es decir, la dijeron que es el uso del material fósil y que es la deforestación. Los pueblos originarios te pueden decir que están andando mal todas las cosas, que no hay primavera, que no hay estaciones, que esto, que el otro, que... De acuerdo, pero no te saben decir por qué. Sí, sí, la civilización en general, pero concretamente, no, en cambio, los científicos son capaces de individuar el problema. Por eso, en estos temas, hay que hacer primero un estado de la cuestión, como se decía antes, exacto de cuál es el problema, de qué hay y qué se sacan, de cuánto hay, cuánto eso vale, cómo se podría hacer de otro modo, cuál es lo mal que están haciendo, etcétera, etcétera. Porque evidentemente en todas las cosas puede haber un desarrollo integral que hace bien al ser humano, que hace bien al lugar, que hace bien... De modo que es un problema también del gobierno central. Por eso es importante que el grupo de ustedes sea nacional, para que entienda un poco todos los problemas por donde están. Ya sabemos cuáles son las líneas. Las líneas, naturalmente, las multinacionales lo único que les interesa es sacar la plata. Eso ya sabemos. Pero después hay que verlo concretamente cómo es que lo hacen al negocio mal y cómo es que roban, en definitiva. Excelente, muy bien. Sigue el compañero Carlos Zavalia. Hola, ¿se escucha? Sí, Buenos Sí. días, monseñor. Carlos Zavalla, un colaborador de la Alameda. Bueno, monseñor, yo le quería preguntar lo siguiente. Dicen, ¿no?, que la población mundial se va duplicando cada vez en tiempos más cortos, al tiempo que los recursos naturales no renovables se van agotando. Y este dato parecería que es el dato fundamental que está dando pie a una verdadera filosofía de la muerte, que de hecho uno la ve ambientalmente aceptada y a veces hasta predicada en voz baja por religiosos formados en el liberalismo. Por otro lado, la tecnología de la maquinaria moderna, que va haciendo disminuir la cantidad de mano de obra con el consiguiente desempleo, y el tema del agua potable, que se va contaminando por el abuso industrial, la megaminería, los agrotóxicos, y esa escasez de agua que hace prever un aumento en el costo de la producción de alimentos. En ese contexto, se puede prever un agravamiento de las crisis sociales. Y saltan las preguntas en el barrio, en todos lados, ¿qué hacemos? Cuando uno habla de este tema, que se engancha mucho la gente, viene automáticamente la pregunta, ¿qué hacemos? Y ahí nos salta a la vista la falta de modelos alternativos que se estén desarrollando. Y entonces yo ahí hay un librito que escribió José Márquez sobre las cosas que ha dicho el Papa acerca del tema del agua, del tema que es como un manualcito, que me pareció muy interesante la metodología. Entonces la pregunta es, ¿no sería interesante que esas experiencias de convivencia y producción que se están realizando en las provincias, a veces en las villas o en otros lugares, tengan más difusión? Y que esa difusión se pueda hacer a través de manualcitos, como de José Márquez, con esa metodología, ¿no? Para invitar a los obispos, para que acompañen de una manera más comprometida las experiencias que se están realizando, y que son modelos alternativos para los novísimos, como diría Schmaus, ¿no? Pero al estilo de, como lo hacía Angel Ellis o Monseñor Nevares, porque lo que nos están faltando en la desesperación de la gente, que podría llegar a aumentar si esto se agrava, son modelos que traigan alegría, esperanza, pero que también sean vivenciablemente concretos. Esa es la pregunta que le quería hacer. Si no se podría trabajar en este aspecto técnico-teológico. Sí, creo que sí, se puede trabajar en este aspecto, teniendo en cuenta la teología y teniendo en cuenta la ciencia.
como hace el Papa en la Laudato Si, o sea, aplicar esto. Yo creo que justamente ustedes tienen que tener, para tener realmente, dar señales que puedan servir y ayudar. No solamente uno tiene que estar en una posición de decir esto no funciona, esa es la parte, digamos, de contestación, la parte más fácil, sino que tienen que, o sea, yo lo he aprendido eso estando acá en la academia, ¿no? Tenés que tener una base científica para entender cuál es el problema y cuáles son las, o por lo menos una hipótesis del problema, pero bien elaborada científicamente, consultando con especialistas en el tema, que busquen la verdad y que no estén manejados por una ideología o por otra. Por ejemplo, como pasó con el tema del clima, y fueron científicos que sacaron el tema que es el petróleo, contra lo que les convenía desde el punto de vista económico. Muchos de ellos los han perseguido. Es decir, creo que es muy importante el hombre tiene que proceder por la razón. La razón está bien evolucionada en estos días y es la filosofía, pero es también la ciencia. Es decir, tiene que poner, y la teología, tiene que poner un poco todo de acuerdo. Es decir, no solamente una teología sin la base científica y no una ciencia sin ninguna referencia trascendente. Yo creo que el ejemplo no solo es Laudato Si en lo que dice, sino en la metodología que el Papa usó. Y eso tiene que ser una metodología también de ustedes. Es muy importante. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, se decía que la población iban a ser 15.000 millones de habitantes, etcétera, y todo eso, la gran alarma era los sociólogos, lo que iba a ser. Y resulta que ahora el Papa habla del desierto demográfico en Europa. Es decir, la única parte que sigue creciendo es África. Pero África sí, crece a todo trapo, pero Latinoamérica no, o poco. Es decir, no existe más la familia. Es decir, también eso es una cosa trágica. Europa realmente es un desierto. ¿Qué van a hacer? Si no tienen hijos, ¿qué van a hacer? No hay vocaciones, por supuesto, no hay vocaciones, pero no hay nada. Es decir, se la van a dejar a otros pueblos, fundamentalmente. De modo que quiero decirte, hay que hacer bien los cálculos para no fundarse en premisas que no son verdaderas. ¿Sí? Y además poner opciones que sean alternativas serias y científicas, que se puede ir. Porque, como repito, lo más fácil es decir, esto no va, ya sabemos, pero hay que decir por qué no va y cuáles son las posibles soluciones, con una base teológica y científica. Excelente. Por ejemplo, yo le aconsejaría a todos los obispos en pequeño tener una pequeña consulta con científicos sobre los problemas que tienen, en el campo sobre todo en el campo de la producción y en el campo social, que es lo que tiene el Papa con la academia, algo análogo. Y a ustedes mismos les aconsejo tener eso. Es decir, yo, por ejemplo, admiraba muchas veces los informes que me pasaba Gustavo, que eran consultados, podían tener o no, pero tenían una base científica. Clarísimo. Yo lo que creo es que hay que hacer, primero, presentar bien la situación, presentar bien el problema, es decir, científicamente, digamos, y luego proponer soluciones. Y cuando hay soluciones que son claras y justas, andar adelante.